Pues efectivamente, amigos, estamos ya con el psicólogo de cabecera. En este caso es psicóloga. Está con nosotros nuestra querida compañera Isabel Moya. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Me alegro mucho de saludarte y me parece que dentro de un instante vamos a tener ya la comunicación con Antonio Castaños. Antonio, que está hoy en Valencia, ¿no? Eso es, está en una reunión allí. Bueno, hoy vamos a hablar de hiperactividad. Niños y adolescentes con déficit de atención y además hiperactividad, que es un tema realmente muy importante y al que debemos de prestar la debida atención. Oye, Isabel, ¿en qué consiste la hiperactividad? Bueno, la hiperactividad no es una enfermedad como clásicamente se ha considerado el término de enfermedad. Es más bien una diferencia. Con los estudios que se han realizado en los últimos años podemos saber que hay diferencias a nivel orgánico y estructural en sus cerebros. Pero es una diferencia como puede ser el ser zurdo, como el medir 2 metros, que en realidad no tiene por qué ser algo malo. Si todos midiéramos 2 metros o todos fuéramos zurdos, tendríamos un mundo adaptado a esas características. Lo que pasa es que como la mayoría no lo son, hay ciertos problemas para adaptarse, que es lo que les ocurre a los hiperactivos. Entonces, es una población de un 4% de hiperactivos, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de algo importante. Si lo dividiéramos bien, en las clases que hay ahora mismo de 25 chavales, caería un hiperactivo por clase. ¿Lo ves? Sí que es cierto que hay más niños que niñas, 3 o 4 por cada niña. Y es una característica de la persona que no desaparece ni puede prevenirse. Pero sí que sabemos que hay cierta influencia genética. Esto es hereditario. Y aunque es de nacimiento, se empieza a manifestar cuando el niño empieza a andar, alrededor del primer año. Pero no es hasta el 5.º año de edad cuando podemos realmente hacer un diagnóstico fiable, ¿vale? Entonces, la hiperactividad tiene 2 indicadores muy claros. Un movimiento excesivo, que es el niño no para quieto y además siempre está haciendo algo, y una dificultad para mantener la atención. Se ha asociado también la impulsividad de estos niños como característica propia de los hiperactivos, pero yo considero que la impulsividad no es más que una consecuencia de esa falta de atención. Como no se paran a pensar, reaccionan rápidamente. Eso es lo que les ocurre. Y de aquí luego vienen los trastornos asociados, porque ser hiperactivo es un factor de riesgo para ciertos problemas, pero no los provoca ni estos son inevitables. Lo que ocurre es que, claro, la atención es fundamental para entender y aprender las cosas. Si no nos enteramos de qué nos está diciendo el profesor, no lo aprenderemos. Con lo cual, como consecuencia, nos vemos en muchas ocasiones problemas en los aprendizajes, problemas de conducta, puesto que no pueden parar quietos y son impulsivos, pues molestan a los demás niños, molestan a los profesores y a sus padres. Todo esto genera una serie de críticas y esas críticas a los niños les dan ansiedad. Esa ansiedad baja la autoestima, hace que tengan más movimientos y así es como van surgiendo más problemas simplemente de 2 indicadores que tiene la hiperactividad. También es importante que diferenciemos a los hiperactivos de los inatentos, que muchas veces se confunden. Los niños inatentos son aquellos que tienen dificultad para focalizar la atención. Los hiperactivos la tienen para mantenerla. En una tarea de estas de encontrar a Wally, un inatento no podría encontrar la diferencia entre uno que no es Wally y el otro que la es, porque no saca los detalles relevantes del dibujo. Mientras que el hiperactivo lo que ocurre es que no podría estar el tiempo suficiente buscándolo porque se cansaría y se iría a otro lado. Y aparte los inatentos son muy lentos para tareas motrices y para tareas cognitivas. Lo que ocurre es que muchas veces vemos niños inatentos que se mueven excesivamente y creemos que son hiperactivos. No es que sean hiperactivos, es que como también reciben muchas recriminaciones y muchas críticas por parte de los adultos, eso les genera ansiedad y la ansiedad genera un movimiento excesivo. Bueno, tenemos ya comunicación con Antonio Castaño, me parece que nos está escuchando. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. ¿Qué tal por Valencia hoy? Bueno, muy bien, mucho frío, 7 grados, 8, en fin, frío, una gran diferencia con respecto a nuestro queridísimo Alicante. Pues tú te lo pierdes porque aquí tenemos casi 16 grados en este momento. Lo pierdo lamentándolo mucho. Bueno, estabas escuchando a Isabel, ¿verdad? Sí. Bueno, como siempre, todo lo que comenta es muy acertado, ¿no? Y desde luego estos problemas que generan y que se generan, hay que tener en cuenta que en el fondo
también van a repercutir familiarmente, ¿no? Y que los padres, cuanto más informados estén, cuanto mejor conozcan las características de su hijo, cuando mejor sepan diferenciar cuáles de los problemas que están manifestando tienen un origen u otro, de los que ella comentaba, mejor van a poder intervenir educativamente y desde luego van a sufrir menos esa situación en la medida en que van a ser capaces de adaptarse mejor a ella, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que Isabel también lo comentará, que como en todos los casos en los que se trabaja con niños, la intervención de los padres, el asesoramiento, la información y la modificación de las respuestas de los padres a los comportamientos de los niños es fundamental. Por supuesto, también sería muy deseable que esa misma información y esa misma formación la recibieran los profesores para evitar la ampliación del problema y que realmente un problema concreto y definido como la hiperactividad con déficit de atención o el propio déficit de atención en sí mismo tuviera menos repercusiones psicológicas para ese niño, que puede convertirse en una persona inadaptada ya desde el comienzo, como comentaba ella, con una baja autoestima, con una baja percepción de autoeficacia, es decir, que vaya perdiendo, digamos, el futuro en cuanto a la confianza en sí mismo que deba tener frente a los avatares de la vida, ¿no? De manera que yo creo que ese siempre es un punto que aquellos adultos que nos estén escuchando, ya sean padres, hermanos o cualquier otra relación o parentesco, deben tener muy en cuenta, y cuando un niño presenta estas características, preocuparse no solo de que el niño corrija esos comportamientos, que es lo primero que demandan, sino desde luego de ver qué parte tienen ellos como padres o familiares y también los educadores como educadores y como enseñantes. No pensar que la clase debe ser homogénea y que todos los niños tienen que comportarse igual, adaptar un poquito también la clase y sus contenidos a las características de los niños. Oye, ¿y cómo pueden saber los padres si su hijo es hiperactivo? ¿El hiperactivo nace o se hace? Nace. El hiperactivo nace, tiene origen genético. Entonces, la única forma de saber que tu hijo es hiperactivo es consultando con un profesional especializado. Esto es el pediatra, un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo, sea clínico o educativo. Pero otros profesionales que muchas veces pueden orientar no están capacitados para diagnosticar. Estos son los profesores, los logopedas, los trabajadores sociales, los psicoanalistas, los psicopedagogos. Pueden decir, bueno, aquí parece que puede haber hiperactividad y remitirlo al profesional especializado. Pero si tu hijo tiene más de 4 años, puedes observar ciertas características en su comportamiento habitual y decidir consultar al especialista. Para esto los padres pueden reflexionar acerca de si su hijo pues, suele abandonar casi todo lo que empieza sin terminarlo, se mueve frecuentemente y parece que no pueda estar quieto. Cuando está sentado se mueve excesivamente, le cuesta mucho concentrarse en lo que hace, habla mucho, le cuesta estar callado. Los profesores se quejan de lo mismo en el colegio y esté donde esté se comporta de la misma manera. Una llamada de atención. Estas son características que nos pueden dar la pista de que aquí hay un problema y cuanto antes busquemos la ayuda, mejor será la solución. Ojo, hay que tener en cuenta que si el niño es mayor de 10 años, estos comportamientos ya han podido modificarse, suavizarse y cambiar. Habrá que pensar si durante los años anteriores se ha comportado de esta manera. Y también una nota, que es que los niños hiperactivos sí que pueden mantener la atención a los videojuegos y a las películas de dibujos y demás, porque como tienen muchos elementos cambiantes, no es una cosa aburrida, no es una cosa que ya el mismo juego hace como cambios de atención en su estructura. Antonio, ¿alguna cosa más? Sí, bueno, yo sí que quería comentar que cuando decimos genético, cuando decimos que nace, lo que en ningún momento queremos decir es que no sea modificable. Es decir, nacen, es un tema genético, pero a través de la educación, a través de la respuesta de su medio, a través de la respuesta de las personas que tienen posibilidades de intervenir con esos niños, esa tendencia genética puede y debe ser modificada. De ahí que no solo nos vayamos a conformar, evidentemente, con un diagnóstico, sino que estos niños deben ser atendidos y deben ser tratados para, en la medida de lo posible, ir corrigiendo educativamente esa tendencia y evitar así que se produzcan daños mayores a nivel de su personalidad.
Bueno, hay más cosas de las que hablar. Por ejemplo, el tratamiento, si tiene tratamiento la hiperactividad, que la tendrá, ¿no? Bueno, es que como una característica de la persona que es tratamiento para dejar de ser hiperactivo, no hay. Vas a ser hiperactivo siempre. Pero ¿qué ocurre? Que esos problemas asociados, como hemos comentado antes, de baja autoestima, de ansiedad, sí que se pueden evitar y se pueden mitigar. Tenemos un programa en el que es un programa psicopedagógico en el que incluimos el entrenamiento para mejorar ese mantenimiento de la atención, que aunque siempre van a tener dificultades, a base de entrenarles les costará menos y sabrán cómo hacer los cambios atencionales de una manera efectiva, no a mitad de la multiplicación para perderse, sino haciendo intervalos en el trabajo. Y eso es algo que enseñamos también a los profesores, cómo exigirles a los alumnos que presten atención en frases cortas, en ejercicios cortos, y vayan haciendo sus pausas. También hacemos entrenamiento para que sus movimientos, que en un primer momento puede ser pues balancearse en la silla y tirar las cosas encima de la mesa, se hagan menos molestos para los compañeros. Pues cambiaremos esos movimientos que necesitan hacer, pues como por mover el lápiz, por ejemplo, algo menos molesto. Mejoraremos sus relaciones sociales, pues enseñándoles habilidades de solución de problemas, habilidades de comunicación, habilidades para regular sus emociones. Y luego haremos también un programa para mejorar sus problemas de conducta. Ahí sí que implicaremos 100% a padres y profesores para que le ayuden a cambiar el ambiente. Y con el tema de la impulsividad enseñaremos a que paren, escuchen, miren, piensen y entonces actúen. Es algo que se puede entrenar, ¿vale? Pero estos niños siempre van a ser con esa característica de hiperactividad, con la falta de atención y el movimiento excesivo. Existe hoy en día en lo que es el metilfenidato, es un medicamento que hace años se utiliza de manera efectiva en muchos casos. Este medicamento es muy curioso, es similar a la anfetamina, es un estimulante, un psicoestimulante que curiosamente lo que hace es tranquilizar al niño. Lo que ocurre, tenemos una hipótesis, y es que el niño hiperactivo tiene unas ondas cerebrales que van a una frecuencia, a un nivel más bajo del que deberían para estar prestando atención. Y creemos que se mueven para aumentar esa frecuencia y ponerse al nivel normal para poder atender. ¿Qué ocurre? Que estas pastillas, el metilfenidato, les sube esos niveles de ondas cerebrales al nivel que necesitan, y así pueden estar más tranquilos en lo que son los movimientos y atender mejor durante las explicaciones. ¿Qué ocurre? Que el metilfenidato va bajo varios nombres, Ritalin o lo que sea, pero dura 4 horas en sangre. Mientras no se lo des al niño, el niño se comporta como siempre. Se lo das 4 horas tranquilito. Entonces, eso ya hay que consultar con el psiquiatra, con el pediatra, una recomendación, según el caso, sea necesario o no, tirar de este medicamento. Bueno, alguna madre que nos esté escuchando ahora pensando en los líos de Navidad, de las compras, y tener un hijo hiperactivo debe ser un regalo increíble, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, pero si es que los niños, ¿cuándo son fáciles? Sí, hombre, si los niños normales son como son. Claro. Los niños hiperactivos deben de ser una bomba, ¿no? Claro, pero podemos ayudar mucho a que no tengan problemas estos niños, enseñando bien a los padres cuáles son las características. Por ejemplo, Antonio. Sí, yo quería hacer una reflexión en este sentido que yo creo que se puede generalizar hacia otros aspectos de la psicología, ¿no? Los niños con síndrome de Down, que son aquellos que se ha dado en llamar mongólicos por esos rasgos un poco orientales que tienen, que son muy característicos y que vienen determinados por un cromosoma, es decir, la trisomía 21, el cromosoma 21, que lo tienen que son deficitarios, ¿no? Es decir, que de alguna manera están determinados genética y fisiológicamente a una inteligencia limitada. Pero los niños con síndrome de Down, cuando no son tratados, cuando no se trabaja educativamente su capacidad intelectual, quedan reducidos y relegados a una situación de dependencia permanente de su entorno, porque no son capaces de desenvolverse y de valerse por sí mismos, de ser autónomos, de ser independientes. Pero cuando son estimulados adecuadamente a nivel educativo, cuando se trabaja su inteligencia y se intenta que esta inteligencia avance y crezca, pues llegan, como hemos visto en muchos casos a través de los medios de comunicación, a la universidad. Quiero decir que, como ahora está muy de moda todo lo genético y parece que
todas las cosas que ocurren tienen que ver con los genes, porque ahora se está descubriendo el papel de cada uno de ellos y eso nos parece importantísimo, podemos caer en el error de pensar que aquellas cosas que están determinadas genéticamente no van a tener una corrección o una mejoría ambientalmente. Y tanto en el caso de la trisomía 21, de estos niños que estamos hablando de síndrome de Down, como en el caso de los chicos límites a nivel de deficiencia psíquica, como en el caso de los hiperactivos, no tienen nada que ver unos con otros. Estoy citando ejemplos. Ambientalmente, estimularmente, educativamente, podemos mejorar enormemente incluso su funcionamiento. Eso sí, siempre serán niños con déficit de atención o siempre serán niños hiperactivos que además tengan ese déficit de atención. Pero se puede y se debe hacer mucho para intentar suavizar, modificar en lo posible esos comportamientos y las repercusiones que esas conductas tengan para ellos, ¿no? Pero también incluso esa capacidad de atender, esa capacidad de estar más quietos, esa capacidad de integrarse en su propia clase, en su grupo, se debe y se puede trabajar. Otra cosa es que los vayamos a convertir en niños que no sean que no tengan este problema, ¿no? Lo tienen y lo van a tener, pero se puede trabajar y se puede normalizar bastante esta situación si se atiende adecuadamente. Para el tiempo se nos ha echado encima, prácticamente pocas cosas más podemos añadir. De todas formas, podríamos hablar un poquito del futuro del niño hiperactivo y qué pautas deben llevar los padres. Más que nada, yo quisiera tranquilizar a los padres porque se ha comentado muy habitualmente que tienen mucho riesgo de ser delincuentes, de fracasar y abandonar los estudios, de hacerse adictos a las drogas, y la realidad es muy diferente. Con una buena educación y con unas buenas pautas dadas desde el principio, los padres pueden desarrollarse como los demás niños y adolescentes, terminar sus estudios, tener éxito social y tener un trabajo normal. De hecho, los adultos hiperactivos están muy bien considerados en sus empresas porque les cunde muchísimo. ¿Y a los padres qué le decimos? Pues que no les critiquen, que se informen muy bien, que informen a los profesores de sus características y sean comprensivos. Niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad. Es el tema que hemos tratado hoy, el tiempo se nos ha echado encima. Hoy, como siempre, Antonio Castaños, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Igualmente, hasta pronto. Isabel Moya, un abrazo también hasta la semana Igualmente, que viene. Vicente. El psicólogo de cabecera. Cadena SER Radio Alicante, la temperatura casi de 16 grados cuando son las 12 de la mañana y 59 minutos. Es la hora que les ofrece Centro Óptico O'Donnell.